Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento respecto a temas de actualidad, a temas que le interesan a usted. Vamos a la gente. Agua. Oiga, lo que vivió recientemente Uruguay. ¿Nos podemos mirar en ese espejo? ¿Qué lecciones nos deja en cuanto a consumo humano? En esta ocasión, Juan Antonio Ducre, director del IDAN, estará con nosotros. Reformas a la ley de transparencia, virtudes y defectos del documento que se está presentando ante la Asamblea Nacional. Ya está en una subcomisión. Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, y Angélica Maitín, experta en temas de transparencia, estarán con nosotros. El contrato minero que está acaparando la atención nacional en medio de tanta opinión apasionada. Vamos con un tema que ubica en polos norte y polo sur a muchos panameños. El tema ambiental. Nos centramos en este aspecto. Dos ambientalistas nos acompañarán, Harley Mitchell y Roderick Gutiérrez. Una semana política de encuentros, desencuentros, noviazgos de cara a un matrimonio que se han separado. En fin, han pasado muchas cosas en materia política. Lo ponemos en perspectiva con José Antonio Domínguez y Roberto Ruiz Díaz. Y esta semana se han anunciado inversiones de multinacionales relacionadas con tecnología en El Salvador, también en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos están robando el mandado? René Quevedo es consultor y estaremos hablando con él sobre este tema. Don Danilo Toro, ¿está usted en casa nueva? Casa nueva, escenario nuevo. Vi que la identidad también, el logo de Debate Abierto cambió cuando lo presentaron. Sí. Valdría la pena decirle a la gente que todo esto significa que vamos hacia rumbos de mucha mayor perspectiva, ¿no? Hay optimismo a pesar de todas las señales. De eso se trata. Ahora, hay un tema que yo quiero que usted ponga sobre la mesa, que como usted ve ha cambiado. Si vamos a la toma general, ha cambiado. Aquí está la D y la A de Debate Abierto. Es parte de los cambios a partir de hoy. El invitado nos preguntaba si era Avengers. No, no es Avengers. Juan Antonio Ducre, bienvenido. No, es Debate Abierto. El tema agua. Estuvimos en Uruguay. Pasó por una sequía tremenda, 3 años de escasa precipitación, terminaron tomando agua con sal desde las plumas en las casas, para que usted nos ubique en el panorama de lo que vamos a hablar, don Danilo. Así es. Caso de Uruguay es un caso del que los uruguayos toman lección, pero nosotros podemos tomar lección de ellos. El problema del agua en Panamá es sorprendente, porque por un lado tenemos abundante agua, no tenemos los problemas de Uruguay, acá llueve. Sin embargo, podemos vernos afectados este año con el problema del Niño, y además tenemos una población que sufre el hecho de que el sistema no desperdicia mucho, pierde mucho, y además una población que tiene conceptos equivocados sobre el consumo, porque hay que decirlo así. Siempre hemos creído que el agua es gratis en Panamá. ¿Cómo nos pone frente a esta tripleta de situaciones exigentes esto con respecto a lo que la institución que usted dirige le tiene que satisfacer a los panameños? Buen día, don Antonio, y bienvenido. Buenos días y ante todo gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que es un caso muy interesante. Como bien lo mencionabas en el reportaje, hay muchas cosas en que nos parecemos a Uruguay, inclusive como país en Latinoamérica, sí. Panamá y Uruguay, en cuanto a PIB, en cuanto a economía, hay otras cosas que Uruguay también hay que recalcar. Un país de muy alta cultura, es una isla de cultura en lo que es todo ese cono sur. Sin embargo, en el agua, te cuento, Hugo, hace 6 años la empresa pública de Uruguay
inclusive se consideraba un modelo. O sea, la gente hablaba y de hecho en Panamá se iba a ver cómo funcionaba la empresa de Uruguay. Hay que ser justos en cuanto a que el problema que ha tenido Uruguay es un problema a la captación, a la cuenca, a que se le agotaron los recursos de donde sacaban el agua. Y tiene que ver con un tema de gobernanza que va más allá de la empresa de agua. Tiene que ver con el uso de esa agua, con grandes papeleras que están sobre la cuenca, con cultura extractivista sobre la cuenca. Al final, planificación. En eso les llegó una temporada seca muy difícil, las decisiones no se tomaron a tiempo y yo creo que esas son las lecciones que tenemos que aprender. La seguridad hídrica se planifica con 10 o 15 años de antelación. Vamos a ese punto, porque de planificación esa palabra la hemos puesto muchas veces en esta mesa. Y en eso no nos parecemos los uruguayos y los panameños. Ellos tienen una especie de supraministerio. O sea, por encima de los ministerios hay un supraministerio que es el Ministerio de Planificación. Los ministerios le presentan al Ministerio de Planificación y él es el que decide, viendo todo el panorama, qué es lo que se va a llevar adelante. A pesar de eso, pasaron prácticamente todo este siglo de gobierno en gobierno posponiendo obras. El propio presidente Mujica decía, nosotros debimos haberla construido, no lo hicimos. Y venía el otro gobierno y decía, no, ¿sabes qué? Hubo uno que decidió, vamos a construir una arena deportiva en vez de construir los embalses de agua. Es decir, ellos con toda su planificación los sorprendió una carencia de agua. Yo pongo a pensar, nosotros que no necesariamente somos planificados, ni tenemos un supraministerio de planificación, ¿no nos podemos ver en situaciones similares? Mira, y con la proposición continua de proyectos a propósito. Nos pasa recurrentemente. Hablando de la institucionalidad, nosotros sí tenemos dentro del MEF, no te digo que sea la unidad más fortalecida, algo que se llama programación de inversiones. Hay una unidad de políticas públicas, pero eso se desfortaleció cuando desapareció el Ministerio de Planificación en Panamá. Es más, recién acabamos de crear un instituto, ¿no? Sí, exacto, también. y eso ha estado en el tapete de recogerlo. Pero la verdad es que la gobernanza en las inversiones cada quinquenio es la competencia entre los proyectos y cuáles proyectos tienen rédito político a más corto plazo. Lastimosamente hay cosas que tienen que ver con seguridad hídrica, pero también con seguridad alimentaria, con seguridad energética, que tienen que ver a largo plazo, que si se posponen nos van a alcanzar. Ya nos está alcanzando en la electricidad los problemas que tenemos por el crecimiento urbano que hemos tenido y porque las inversiones nos han acompañado las infraestructuras para ese crecimiento. Lo vemos en agua, lo vemos en electricidad, lo hemos hablado mucho, pero también tenemos ejemplos en cuales hemos tenido buena visión, como la ampliación del canal que vimos con luces largas. Y yo creo que Panamá es un país que tiene esas oportunidades de ver hacia futuro, pero que en este caso, estas alarmas, cuando ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en el remojo. O sea, estamos en ese camino en agua, no es que no lo estamos, pero hay proyectos, por ejemplo, como la potabilizadora de Bayano, que esta alarma nos dice, hey, tenemos que tomarlo en serio, hacerlo, moverlo. En el canal, las opciones hídricas, hay que moverse hacia adelante. O sea, la seguridad hídrica, vuelvo e insisto, es una cosa que comienza a planificar ahora, pero no va a estar ni siquiera en el siguiente gobierno, sino que en el siguiente gobierno. Entonces, requiere madurez política y yo creo que tenemos que ir en ese camino. Fíjese que el director de OCE, de las empresas públicas de agua de allá, nos decía, si usted no piensa en agua y en saneamiento, no está pensando en nada. Porque él decía, pensar en esto es pensar en vida, pensar en salud, y desparramaba todo lo que significaba agua. Y a mí me sorprendió que uno de los paralelos que hicimos fue que los estudios de necesidad de embalse de Uruguay, que depende del Santa Lucía centralmente, así como nosotros, Cuenca, me refiero a la Cuenca, nosotros también en gran medida de la Cuenca, del Chagre también, para la ciudad capital. Entonces, los proyectos de embalse fueron visualizados en los años 70 del siglo pasado. Y yo en mi reportaje puse que nosotros lo teníamos desde los años 60. Pero usted me dio una información que me asustó todavía más. Esto está planificado desde mucho antes en Panamá y no hemos caminado en esa dirección. 1947, el informe del gobernador se llamaba. Además, de hecho, venía antes, porque la ampliación del canal viene de finales de los 30, porque la ampliación del canal se inició antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que se paralizó
cuando los recursos fueron mandados al Plan Marshall. Por eso es que tenemos el agua Alajuela. El agua Alajuela fue la primera intervención para la ampliación del canal. Gracias a Dios quedó el agua Alajuela, porque no me imagino esta ciudad sin el agua Alajuela para abastecerla de agua. Pero todos los demás, Brazo Trinidad, Río Indio, Caño Quebrado, Monte Lirio, son embalses que están dentro o anexos a la cuenca, fueron planificados desde esa época y son proyectos que están ahí, en el tapete. ¿Incluyéndolos para consumo humano, disculpe? Es que no hay dos embalses. O sea, el consumo humano y el trasvase de los barcos es simbiótico. O sea, ambas cosas van de la mano porque nadie puede pensar en pasar barcos sin que la población que esté alrededor se alimente de esa misma fuente. Don Danilo. ¿Qué perspectiva hay de aquí a una década? Y cuando le digo eso, si por lo menos hay un plan hoy que nos plantee cómo se va a comportar el consumo. En 1996, por allí, un poquito más tarde, 97, estaba el jefe del Comando Sur, Barry McCaffrey, era. Y yo recuerdo, estuve presente en un recorrido que hicieron él y el presidente Pérez Valladares por helicóptero, por toda la cuenca del canal. Allí yo tuve la oportunidad de preguntarle al general McCaffrey, general, usted sabe más o menos las intenciones del gobierno de Panamá. Si usted tuviera que decir, ¿qué hacemos con todo esto, con todo este espacio que estábamos sobrevolando la cuenca? ¿Qué usted le recomendaría al gobierno de Panamá? Y me contestó, que dejen esto así mismo. Eso fue lo que él dijo. ¿Cuál es el riesgo que está teniendo la cuenca y nuestra fuente hídrica para el área metropolitana con el crecimiento urbano? Bueno, y eso, gracias por la pregunta, porque ahí no hay que preocuparse tanto, pero hay que planificar con tiempo. Mira, las personas no beben más agua porque tengan más agua en una cuenca. Entonces, eso va directa. Hay dos restricciones que tenemos aquí. El canal tiene una restricción que se llama el corte culebra. Por el canal no pasan más de 39 barcos al día, queramos o no queramos. Cada barco, si es Panamax, consume una cantidad de agua, si es Neo Panamax, consume otra cantidad de agua. Pero al final la suma de ambos son 39. Te pongo un ejemplo. Antes del 2016 solo pasaban Panamax y pasaban 36 barcos en promedio Panamax. Hoy en día están pasando 26 Panamax, 10 Neo Panamax. Lo que está pasando es que han pasado dos cosas. Los barcos Neo Panamax han ido creciendo en cantidad, hemos crecido en facturación, pasamos de 1.900 millones a 3.000 millones, eso es excelente para el país, 2.000 millones aporta el canal, es el motor del desarrollo, pero el consumo de agua se disparó con eso. Entonces, esa es una de las primeras restricciones, la cantidad de barcos y la cantidad de agua. O sea, estamos hablando de que, para ponértelo, un esclusaje son 55 millones. Toda la población consume el equivalente en el este a 3 esclusajes, en el oeste a 3 esclusajes, 6 esclusajes. Pero en el resto estás consumiendo 50 esclusajes. O sea, son proporciones muy grandes. El canal se evapora el doble de agua que consume la población. El canal bota el triple de agua al final del invierno, cuando no puedes embalsar, de lo que consume la población. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la población. Nosotros ahorita mismo tenemos en el oeste 650,000 personas. Acá en la ciudad, como 1.800.000 personas. ¿Qué va a pasar en 50 años? Con una tasa de crecimiento de 2.5, más o menos lo que está saliendo en el censo, nosotros podemos llegar entre 5 y 6 millones de personas. O sea, ahí tenemos que tener en cuenta entonces cuántos esclusajes va a tener eso en la competencia en los años secos, en las temporadas secas, y cómo vamos a planificar hacia eso. Por eso, sí, el crecimiento hacia el este del Bayano, eso soluciona el problema y eso está en la planificación, y el crecimiento hacia el oeste, que no podemos decir que no crezcamos, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a la gente que en vez de mudarse a Chorrera, se muden a Chitré o se muden a Los Santos. Ojalá se pudiera. Si hubiera por el desarrollo, créeme que se mudan hacia allá. Pero bueno, pero también eso es parte de la planificación. Entonces, tenemos que ponernos en eso, pero lo que te quiero decir
Es que el tema de los acueductos y el crecimiento urbano, también, si creciéramos más ordenado, si creciéramos con ordenamiento territorial, si no en cualquier potrero alguien pone una barriada, y ojalá no se pongan bravos conmigo los promotores, pero parte de eso ha pasado, o cualquier persona invade un terreno. O sea, si tuviéramos más ordenamiento y más institucionalidad, también podríamos planificar mejor. Tenemos muchas oportunidades en la planificación, pero tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar como Estado. Cuenca del Canal, la 110 que administra el Canal de Panamá, gobierno central y sociedad, porque al final esto es un tema tan importante, el tema del agua, como lo fue la ampliación del canal, y estoy seguro que debemos ir y vamos a ir en ese canal. Hombre, es tan importante que nuestra visita a Uruguay generó que medios de Uruguay nos preguntaran a nosotros sobre administración de agua. Ellos tienen la impresión de que los panameños somos expertos en ese tema por el asunto Canal de Panamá. Pero ahora que usted hablaba de la abundancia de agua que consumimos tanto para transporte de barcos como para consumo humano, me quedé pensando que también en Uruguay decían, no, hombre, pospongamos los proyectos, aquí hay suficiente agua. O sea, ellos nunca vieron el riesgo, con todas las ventajas que usted le da a OCE, de verdad una empresa modelo y que en Panamá se citaba muchas veces y venían a darnos lecciones y clases. Ellos decían, tenemos tanta agua que eso no nos va a pasar, pero les pasó. Entonces nuestra visita a Uruguay no fue al azar, es decir, ojo, no para crear una alarma, sino una alerta, nos puede pasar. Por tanto, teniendo todo ese componente que usted nos ha hablado, en este caso de consumo humano, de ACP, la próxima semana vamos a tener a alguien que nos va a hablar sobre el tema del traslado de barcos y los embalses. Consumo humano. Nosotros tenemos un problema, porque en Uruguay es un derecho establecido por Constitución y para no violar la Constitución, entonces tomarán agua de un río que tiene mucha sal. Entonces, para no violar la Constitución, siguieron dándole agua a la población, aunque contuviera sal. Usted lo que no podía decir es que se estaba violando la Constitución. Se respetó la Constitución. El tema acá es que ya nosotros no podemos decir que todos tenemos agua. Hay gente que tiene el agua de vez en cuando y de cuando en vez. O sea, ya nosotros tenemos una crisis de consumo de agua humano. Bueno, exactamente. Lo que pasa es que una crisis es cuando todo el mundo tiene el problema al mismo tiempo. Y nosotros sí tenemos un crecimiento, lo que yo llamo una brecha, que nos viene de hace muchos años. En el oeste sobre todo, porque se ha ido distanciando la oferta y la demanda por la falta de infraestructura, tanto de producción de agua potable como de distribución. Y ahí sí hemos ido generando un pasivo. Y eso sí tiene que ver con lo que hablas, la falta de planificación, las decisiones en hacer las inversiones. Y a veces las decisiones se toman, pero no se toman bien, como en el gobierno anterior. Pero, ¿qué tanto va a cerrar la brecha, disculpe, este gobierno? Esa brecha, ¿qué tanto la va a dejar cerrada? Ustedes están a unos meses ya de dejar el poder. Bueno, te lo digo, en el caso del oeste, vamos a dejar la potabilizadora de Arraiján ya funcionando. Eso va a cerrar las brechas casi automáticamente. Un poco más hacia el oeste, la ampliación de Mendoza. ¿La va a cerrar o se necesita mejorar la distribución y demás? O sea, No, se inaugura la planta y todo el mundo con agua. Mis clientes, no las invasiones. Ah, ok. Mis clientes. Ajá. Y mis clientes, dividamos los que esos dos tienen universos. acueducto y que son mis clientes. Dividamos esos universos. Me explico. Bueno, el universo es, y tú lo visitaste conmigo, la falda de Arraiján, que eran acueductos rurales, pero eso es una realidad social. Y Hugo, eso es lo que yo siempre trato de distinguir entre la empresa IDAN, que es tuya y mía, igual que OCE es pública y es una empresa que se debe a sus clientes, a la responsabilidad del Estado de hacer la infraestructura, porque el Estado invierte en calles, invierte en alcantarillado, como lo estamos haciendo, en las redes de agua potable de dos cosas, personas que invadieron, pero no todos son invasores. Chorrera está rodeado de más de 47 acueductos rurales que la ciudad se los comió. ¿Y ellos van a tener respuesta de esta ampliación? Lo que sí vamos a dejar es ya la planificación de esas redes nuevas, más de 800 kilómetros de redes. Y también estamos construyendo en Chilibre, ya tú lo viste, 60 kilómetros de redes nuevas. En La Primavera, en Santa Cruz, que son acueductos rurales, le vamos a construir sus redes nuevas. Pero nosotros estamos en este gobierno, vamos a dejar iniciado un proceso para ir cerrando esa brecha, que es vamos a cerrarla, pero nunca se va a cerrar porque siempre va a haber invasiones, eso es un motivo de otra discusión, pero es importante determinar tres cosas y por eso hay que separarlo. Primero, el tema hídrico
En Panamá, y te puedo mostrar la estadística de 1950 acá que tiene el canal, llueve lo mismo. Llueve exactamente lo mismo, no es que está lloviendo menos. Hay años, cada 4 años viene un niño, Sí. llueve menos, y uno tiene que planificar para eso. Uno no hace los sistemas para los picos de las gráficas, uno hace los sistemas para que los promedios y que tengan un margen de seguridad. Y eso, con el crecimiento se perdió el margen de seguridad, por eso tenemos Chilibra al límite, por eso en el Sí. oeste ha crecido. Lo que tenemos que invertir es para cerrar esa brecha. Lo estamos haciendo. Vamos a dejar Arraiján, ampliación de Mendoza, Sabanita, Gamboa y próximamente vamos a dejarlo para que el siguiente gobierno lo ejecute y lo queremos dejar hasta el financiamiento armado para que el siguiente gobierno lo ejecute, Bayano. Dejemos las cosas hasta ahí, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a una pausa. En segundos regresamos porque el gobierno ha hecho una propuesta en el tema transparencia que ha causado malestar entre quienes se ocupan y se han ocupado y prácticamente parieron la ley de transparencia. Hablemos del asunto cuando estemos de vuelta. Las reformas a la ley de transparencia han despertado las alarmas en muchos sectores de la sociedad. Pónganos el piso del debate, don Danilo. Hay un concepto de Contraloría, y usted conoce ese tema, diputado, porque usted estuvo en Contraloría, que se llama vigencia expirada. Y la ley de transparencia pareciera un asunto de vigencia expirada. Fue una promesa, ha sido promesa de varias administraciones. Incluso la última presidencia del doctor Adames prometió tocarlo y se quedó pendiente. Tocaremos piso, tierra. ¿Ahora tenemos tiempo de hacerlo? Es la gran interrogante. Se han presentado unas reformas. Precisamente, don Leandro Ávila está en la comisión donde se debe discutir este tema. Él la preside, la Comisión de Gobierno. Bienvenida. Y también nos acompaña Angélica Maitín, que es experta en temas de transparencia. Bienvenida, Angélica. Gracias por la invitación, Hugo. La pregunta está Gracias. sobre la mesa, don Leandro. Sí, gracias Hugo. Saludos a Angélica y a todo el panel. El órgano ejecutivo envió una propuesta de reforma a la ley de transparencia. No olvidemos que la ley de transparencia data del año 2002, tiene prácticamente 21 años de vigencia. Y toda la documentación y información que hemos recibido, esta ley fue acompañada por la ley modelo de la Organización de Estados Americanos. Yo he consultado con la directora de ANTAI, la licenciada Elsa Fernández. Del 2019 al 2020 se hicieron más de 16 consultas a organizaciones que tienen que ver con el tema de transparencia. Posteriormente este tema se manda al órgano ejecutivo y finalmente el órgano ejecutivo presenta la ley de transparencia a la Asamblea y nos corresponde a nosotros en la Comisión de Gobierno atender el tema. Me reuní yo personalmente con actores, personas que están vinculadas al tema de la transparencia, Olga de Ovaldía, Lenín de Espacio Cívico, y ellos me pidieron que por considerar ellos que estábamos en un momento político, que no discutiéramos la ley de transparencia. ¿Y usted le parece viable o es el momento para discutirlo? Y yo le fui muy claro de que bajo mi administración, donde yo estoy, cualquier comisión donde yo estoy, yo evito dejar cosas pendientes y que sí íbamos a discutir la ley de transparencia, pero además le invité a que me dijera qué no le gusta de la propuesta que hizo el Ejecutivo y la invité a que me presentaran propuestas que ellos consideraban que debíamos meter y que el órgano ejecutivo había evadido. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, porque nos ha dado varios puntos de referencia en lo que quisiéramos que participe también Angélica. Primero, la queja que más he escuchado de diferentes sectores es no hubo consulta. La información que recibe de ANTAI el señor Ávila es que tienen más de 16 consultas, se realizaron más de 16 consultas y que además está fundamentado en la propuesta de ley de transparencia de la OEA 2.0. Sí. De esa base ellos están partiendo. Sí, el día miércoles se llevó a cabo una reunión de la subcomisión que muy atinadamente el presidente de la comisión, el diputado Leandro Ávila, designó. Esa reunión se llevó a cabo en APEDE. Esa reunión fue muy concurrida. Todos los que allí participaron y tomaron la palabra, más de 20 personas, y cuando digo personas, esas personas representan organizaciones. ¿Nos puede enumerar alguna de esas organizaciones? Bueno, estuvo la Fundación Libertad Ciudadana, estuvo personas de IPANDETEC,
Movimiento Ciudadano Anticorrupción, las mismas APEDES, en los medios de comunicación hubo dos, la del Fórum de Periodistas y una chica Serracín, no retengo ahora mismo, pero eran diversas 20 organizaciones, bien. personas en representación de organizaciones y todas, y eso debe estar en el acta de esa subcomisión, manifestaron estar en desacuerdo porque consideran que el proyecto fue inconsulto. Incluso uno de los comisionados de ese tema, que fue el diputado Carles, al final de la reunión, luego de escuchar más de 3 horas los reclamos de los allí presentes, le dice a la directora del ANTAI: licenciada Elsa, ¿usted por qué nos trajo un proyecto que no estaba consensuado? Que aquí todos se han quejado que es inconsulto. Sí, está bien, le consultó a la UNESCO, pero ¿por qué no se hizo acompañar también de organismos locales? Transparencia Internacional, el que presentó la ley anterior, u otros, pero no que porque la UNESCO le recomendó, entonces nos trae aquí un proyecto que no ha sido consensuado. Entonces, eso fue un reclamo que se dio en esa reunión. ¿Qué pasa con las famosas 16 consultas? Lo que entiendo es que la mayoría de esas reuniones fueron llevadas a cabo de manera electrónica, que fueron consultas electrónicas, que se recibieron, si es cierto, 136 observaciones, pero fue de una consulta. Muy pocas fueron reuniones presenciales con muy poca gente, y el mayor reclamo que se tiene es que el documento final no lo conocieron sino hasta que la Asamblea lo subió a su... O sea, la ANTAI nunca compartió el documento con aquellos los que estuvieron a bien de hacerle propuestas. Eso por un lado. Se desayunaron el proyecto cuando llegó a la Asamblea y las consultas. Bueno, yo te he escuchado lo que ha dicho Angélica. La ley modelo, quería mencionarte. La ley modelo se me quedó así para darle la palabra a don Leandro. Es que el proyecto dice en su exposición de motivos que está basado en los estándares internacionales de la ley modelo. Pero cuando usted va y revisa la ley modelo dice en su capítulo 6º que hay que crear un órgano garante. Y ese órgano garante no aparece por ninguna parte de este proyecto. Y sin órgano garante, ¿cómo vamos a hacer esa reforma? Ese órgano garante tiene que ser un ente colegiado, tiene que tener una serie de condiciones que no tiene la ANTAI. Entonces la ANTAI se le están dando más obligaciones con esta ley, pero no se está cambiando con base a los estándares internacionales de la ley modelo 2.1 de la OEA. ¿Conocía usted de estos detalles, estas supuestas falencias que tiene? Bien. Entre las 16 organizaciones, Fundación de la Libertad Ciudadana, Lorena Centella, Miguel Jovanel, la USMA, APANDETEC, IPANDETEC, Jair García, Laila de los Santos, Raúl Solí, o sea, una serie de gente que participó en la consulta. Bien, cuando el proyecto no llega, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Escuchando las voces precisamente de las personas que se decían que no se le había consultado, la Asamblea, yo reitero aquí, por más críticas que le quieran hacer, es el primer órgano del Estado, pero además el órgano más abierto a escuchar. Así que lo primero que hicimos cuando le íbamos al primer debate y nos dimos cuenta que habían sectores importantes que decían que no habían sido consultados, creamos una subcomisión compuesta por 3 excelentes diputados, en mi opinión, como es Eugenio Bernal, una gran paciencia para escuchar, Corina Cano, una gran capacidad y muchas ganas de trabajar, Ernesto Carle, un hombre de experiencia y también con ganas de trabajar, y nombré esa comisión. Ellos a partir de ese momento en la subcomisión han estado escuchando a todo aquel que quiera ir a contribuir. Y en efecto, todo el que va, en vez de contribuir, lo que dicen no se discuta porque estamos en tiempos preelectorales. ¿No le parece un argumento de peso? No tiene peso porque yo tengo una gran pregunta. Desde el año pasado yo vengo escuchando que estamos en tiempos preelectorales. Entonces, ¿qué significa que hay que hacer? Hay que cerrar el Estado panameño, suspender toda acción del Estado panameño y esperar a que se den las elecciones a ver quién gana y si le da gana de ver el tema de la transparencia. No. Nosotros la instrucción que le hemos dado a los subcomisionados es escuchar y hacer las reformas que sean necesarias para que tengamos una ley consenso. Y al país le puedo decir lo siguiente: a esta altura de mi vida, yo no me voy a jugar mi reputación, mi credibilidad en la sociedad panameña, y te voy a decir esto para que quede bien claro. De la actual ley de transparencia que tenemos, se parte de ahí
hacia adelante. No va a haber un solo retroceso en lo que ya existe en la ley de transparencia. Y entonces yo te pregunto, Hugo, si yo te estoy diciendo que nada de lo que está va a retroceder y te puedo decir que vamos a avanzar en 2, 3, 4, 5, 6 pasos hacia adelante, ¿eso es malo? Y esos 5 o 6 pasos yo le estoy diciendo a quienes han manejado toda la vida el tema de transparencia, denme los insumos. Ejemplo, fíjate, una cosa que me interesa a mí y que le di instrucción a la subcomisión que lo eliminara. El artículo 14, numerales 8 y 9 de la actual ley, señalan que las reuniones del Consejo de Gabinete serán clasificadas. ¿Y yo qué le estoy diciendo a ellos? Eso se elimina. Si la Asamblea es transparente, el Consejo de Gabinete tiene que ser transparente. Lo único que quedaría restringido para el Consejo de Gabinete serían los temas de seguridad. Ahí me di cuenta, porque yo no soy experto en este tema, que en el numeral 9 resulta ser que las sesiones de las comisiones de la Asamblea también son restringidas. Y dije, también se elimina eso. O sea, lo que te estoy diciendo en pocas palabras, queremos un proyecto que de lo que tenemos, que ha servido hasta el momento y que hay que mejorarlo, se avance hacia adelante. Pero no me diga a mí, Hugo, que ahora se detenga la Asamblea, que el Estado panameño se detenga porque las elecciones vienen el 5 de mayo. ¿A sabiendas de qué? Si a ti te dicen que un producto que está funcionando en este momento, pero que tiene 21 años, pero que no le vas a quitar nada de lo positivo que tenga, nada se le va a quitar de lo positivo que tenga, pero te estoy diciendo que voy a avanzar 3, 4, 5, 6 pasos en la dirección correcta, entonces ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor, ¿será entonces Angélica, que no le da si la está este gana que compromiso el en la gobierno mesa? nacional cumpla con un tema de su agenda? No, lo que ocurre es que sí, escuchar al diputado Ávila es diferente a escuchar a la directora Lantay. O sea, Pero es que el que hace la ley es la Asamblea, no Elsa. Qué bueno, me Y la alegra Asamblea. mucho, me alegra mucho escucharlo, porque lo que ocurre es que entonces tenemos que partir de cero, porque primero hay que cambiarle desde la exposición de motivos. No me puedes decir que está basado en la ley modelo 2.1 y no me vas a incluir un órgano garante. O sea, lo que se dijo también en esa reunión es que el presidente de la República suscribió un compromiso, el reto por la transparencia. Y en ese reto por la transparencia, el compromiso era reformar la ley que creó Lantay. Sí, yo quiero entrar en eso, pero quiero que usted redondee las ideas que el señor Ávila dejó sobre la mesa. Uno, el compromiso de ir hacia adelante independientemente de lo que dice el documento. Y segundo, que aunque estemos en una época electoral, no es momento para detener el Estado. ¿Por qué una época electoral no es conveniente? Estamos realmente preocupados de que una ley como esta, que fue trabajada con tanto esmero, con tanto tiempo, con muchos consensos, ahora en este contexto, mire, esa reunión del miércoles la tuvimos que llevar a cabo en APEDE. ¿Qué estaba ocurriendo en la Asamblea? Estaba ardiendo Troya en la Asamblea, ¿verdad? Por otra ley que se está discutiendo, la de la minería. Entonces, esto va a seguir, esto no va a parar. Por eso es que no es que le decimos antojadizamente que es que no es el momento, es que en verdad son muchos los temas que ustedes tienen que atender y este en particular requiere de mucha atención y participación. Eso me Y suena, avístame despacio que voy deprisa. Es un poco lo que- consideramos que sí. si lo vamos Sí, a hacer bien, sí. no lo podemos hacer rápido. Rápido y bien en este momento es contradictorio, por un lado. Por el otro lado, habría que arrancar prácticamente de cero, le repito, porque es que este proyecto tiene cosas que si no meten el tema del órgano garante, no se pueden hacer. ¿Están abiertos a todos esos cambios en la Asamblea? Entonces, Mira, Hugo, yo te reitero que tú sabes que cada diputado es un mundo, pero con los diputados que estoy trabajando y los diputados que están en la subcomisión que mencioné, son personas responsables. Y ellos, yo no soy quien para darles instrucciones, pero ellos tienen claro, muy claro, que el espíritu de la ley o de lo que vamos a hacer es de lo que tenemos en positivo adelante, para atrás nada. Y tengo la tesis, y me voy a mantener con la tesis, que si yo tengo algo que parece bueno, pero que tiene 21 años, y yo puedo mejorarlo en 2, 3, 4, 5, 6 aspectos, y lo logro, entonces yo digo, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? Don Danilo. Ese es el punto de esto. Sí, yo tengo que confesar que entiendo que el temor de que esta temporada represente un riesgo no necesariamente
implique que efectivamente sea así. Puede ser lo contrario. Puede ser que precisamente por discutir temas tensos, minería, juicios, por enfrentar la misma dinámica político-electoral, esos temas sirvan para ponderar la discusión sobre lo que plantea una ley de transparencia. O sea, creo que podían alimentar la discusión. Estamos en Panamá, ¿usted se acuerda de eso? Por supuesto que estamos en Panamá, pero es que precisamente si no cambiamos, si seguimos siendo iguales, no vamos a mejorar. No, es que la tendencia de los gobiernos en su último año es blindarse y asegurarse el puesto. Tú sabes, Hugo, saliéndonos un poquito del tema, me decía alguien que es experto en temas de psicología, que por qué la educación de nuestros niños parten mal. Dice que parten mal desde que el niño comienza a gatear y comienza a dar sus primeros pasitos, porque la palabra que más oye el niño es no, no haga esto, no toque esto, no, 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 y con eso se va educando en el no, no, no. Yo he escuchado un no, no, no. Tú sabes, es que te digan a ti, Hugo, hey, dame los insumos, dime tú que eres experto. Yo reconozco y le digo al país, yo no soy experto en este tema, pero que yo te diga a ti, experto, dame los insumos de cómo tú crees que la puedo mejorar para que esto avance. Pero tú nada más me dices no, 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 no. Bueno, eso, ustedes están diciendo no, no, no. No, eso bueno, no eso es lo que correcto. mira, no. he hecho una campaña, o sea, de un tema que con toda buena voluntad se los expliqué a los actores que me fueron a visitar. Les digo, oiga, tengan plena confianza de que lo que usted tiene en este momento, nada se va a mejorar. Vamos a hacerlo hacia adelante mejor. Y de ahí para adelante, en vez de llevar esa parte positiva, lo que fueron es a un medio de comunicación y todos los días sale una campaña negativa contra la ley de transparencia, que le quieren hacer la ley de transparencia, que la quieren mutilar, que la... Bueno, Bueno, primero es que saber el si hay proyecto- primero saber si hay una campaña de por primero medio hay- y el tema es confianza. Esas dos cositas. Efectivamente, confianza es el punto clave. Confianza, Sí. exactamente. Campaña y confianza. Diputado Ávila, ¿usted cree en verdad que los panameños podemos confiar en la Asamblea? Mire, yo le voy a decir una cosa. La campaña negativa, que en ocasiones se ha ganado a la Asamblea y en otras que es promovida desde los medios de comunicación, tienen a la Asamblea en un sitial muy complicado. Sin embargo, hay diputados serios. Los hay. Y a mí me ha tocado la Comisión de Gobierno y el país sabe que cuando yo estoy en una comisión trato de hacer las cosas de la mejor manera. No lo dudo. Y en este tema le vuelvo y le digo, yo no sé cuál va a ser mi futuro político. Yo no sé si me logre reelegir, pero si no lo lograra hacer, yo quiero que el país me recuerde como una persona positiva en temas legislativos entiendo. y en este tema Sí, en lo especial. entiendo. Entonces, por eso hemos dicho, hombre, yo no soy experto en el tema, Ok. pero si tú eres experto en el tema, hey, Bueno. dame los artículos, Lo- dame los lo- 3/4 lo- artículos lo que que tú crees que ocurre- va a meter. lo que ocurre, Entonces nosotros diputado, lo hacemos, acomodamos el muñequito no, a pero los es que intereses de ese es quienes el son, tema. son expertos en el tema Sí. y la Asamblea Lo con que mucho ocurre gusto lo aprobaría. es que- ¿Te das cuenta? Yo no culpo a los diputados. Todas las leyes, todas las leyes que hemos estado viendo últimamente en la Comisión de Gobierno pasan al tercer debate sin ninguna objeción de los diputados porque yo tengo un nivel de credibilidad en esa Asamblea Nacional. Ok. No es la Asamblea el responsable de que este proyecto no cumpla con los estándares que la sociedad civil aspiraba. Fue la ANTAI. Esto vino de la ANTAI. Lo presentó, lo llevó el Ministerio de la Presidencia a la Asamblea. O sea, que realmente ellos no tienen culpa de que este documento, y no es ninguna campaña, sino que el documento, el proyecto, no cumple los estándares, no llena las necesidades y desmejora la ley actual. Entonces, por eso es que lo que Bien. está haciendo es una campaña de divulgación de que este proyecto, tal cual está, no es bueno, es bastante mediocre. Oiga, primera vez que tocamos el tema aquí en Debate Abierto, de seguro vamos a seguirlo abordando si la Asamblea decide seguir discutiéndolo. Es tema transparencia, no podemos darnos el lujo de volver a la época del oscurantismo donde no sabíamos ni siquiera, bueno, es que en los últimos años tenemos algo de eso. Un mensajito al final, ¿puedo? Le voy a dar 15 segundos, Ok. ya la música significa que se acabó el tiempo. Ok, la ANTAI, estamos esperando las recomendaciones de la UNESCO, que se las pedimos el miércoles. Es importante y por transparencia que todos conozcamos qué fue lo que recomendó UNESCO, por favor. ¿Quiere 15 segundos también? Quiero Yo creo que ensayar a ser justo. Ya yo he dicho lo que tenía que decir. Yo le puedo decir al país que de la actual ley de transparencia que existe y que ha servido para aclarar muchas cosas, no va a haber ni un solo retroceso. Va a haber avances, 2, 3, 4, 5 puntos, pero hacia adelante. No podemos darnos el lujo de seguir retrocediendo Ojalá. en materia de transparencia como ha ocurrido en los últimos años y muy grave si esto queda consignado a través de una ley. Vamos a seguir abordando el tema, pero en segundos abordamos otro tema que
ha acaparado la atención en el debate nacional. El contrato con la minera. En segundo, desde la óptica de los conservacionistas. En segundos. Tema minero en el tapete. Hemos pasado por una semana y no sé, a mí de pronto se me antoja el paisaje de esta forma. Siento que tenemos un debate más de pasiones que de razones, pero usted es el que pone el piso para el tema, Así es, don Hugo. Danilo. Cuando uno ve en la región qué es lo que representa el tema minería, el asunto minería, la dinámica de minería, uno puede decir con cierta precisión que estamos ante un problema eminentemente económico, que luego evoluciona a político con alto riesgo de que termine siendo social. ¿Eso es lo que tenemos en mano? Ese es el escenario con el que iniciamos la semana. Tenemos ángulos entonces para poner el tema en perspectiva. Nos acompaña Roderick Gutiérrez, es ambientalista. Y también Harry Mitchell, usted sabe también que es ambientalista. Teniendo este mar de fondo, quiero una aclaración, porque cuando recibí su nombre, dice, él es un ambientalista que apoya la minería. Y yo dije, esto es como el agua y el aceite. ¿Es posible o no? Explíqueme ese concepto. Sí, es posible, y más que todo porque por lo menos los que nos dedicamos a esto, trabajamos esto, creamos empleo, tenemos empresa y todo lo demás, nos hemos dado cuenta, y ya yo llevo 32 años en esto, nos hemos dado cuenta que los cambios no se hacen en la calle, no se hacen cerrando calle, no se hacen tirando piedras, los cambios se hacen dentro de los proyectos, se hacen dentro de las empresas. Entonces, nosotros somos una empresa que realiza o elabora estudios de impacto ambiental, y principalmente por eso, ¿no? Para poder estar dentro de los proyectos y poder asesorar a las empresas desde adentro, no desde afuera, porque adentro es donde se hacen los cambios realmente para que las cosas se hagan bien. Pero compagina la explotación minera con el buen manejo ambiental, ¿es la pregunta? Sí, actualmente sí, tenemos que sacarnos de la cabeza la minería que estamos viendo en internet o hemos visto en algunas películas. La minería de hoy en día es una minería responsable, es una minería con un corte de desarrollo sostenible, porque por supuesto inicialmente apenas que se inicia, no es necesariamente la explotación, sino desde la exploración ya se habla del tema ambiental y del tema social, ya es algo inminente dentro de la minería. Ahora vamos al contrato. Este contrato que se está, bueno, se le tiene que decir sí o no en la Asamblea, no se está discutiendo el contrato, no se va a debatir eso en la Asamblea, sino es un sí o un no. Contempla el tema ambiental de una manera responsable y sostenible, como nos dice el señor Rodríguez. Muy buenos días a todos. Por supuesto que no lo contempla, porque lamentablemente el contexto amplio que nosotros siempre defendemos es que aquí el gobierno nacional ha decidido negociar con una empresa que tiene un prontuario investigado por la Procuraduría General de la Nación. Hay varios casos en la Fiscalía Ambiental, hay docenas de casos que están presentados ante el Ministerio de Ambiente. Y yo no sé a qué película se refiere mi estimado amigo Roderick, pero a mí me parece que el argumento de esta película es como aquellos guiones basados en la vida real, porque los instrumentos técnicos establecidos por el Ministerio de Ambiente, aunque el órgano ejecutivo los esté taponando de la mejor manera que puede, no son una película, constituyen prueba pericial y dan fe pública y pueden ser utilizados a nivel administrativo, como no se ha utilizado por parte del Ministerio del Ambiente, lamentablemente, pero sí pueden seguir utilizándose por el Ministerio Público, y cuando el Estado decida reivindicar sus recursos naturales, puede demandar civilmente a esta empresa. Si es una película como la describe don Harley, es una película de terror, no como la que describía usted. Bueno, yo no sé a qué se refiere realmente, a cuáles son las múltiples, ¿cómo se llama? Por decirlo así, ¿cómo se llama? Transgresiones, violaciones ambientales. Actualmente, y eso lo podemos investigar y eso es público, o sea, actualmente solamente hay 4 expedientes abiertos en el Ministerio de Ambiente de la empresa. No hay ninguna multa hasta ahora por más de 14 años. Eso es una evidencia que hay y se puede comprobar dentro del Ministerio de Ambiente. ¿Y cuáles son los expedientes que están abiertos? Es normal cuando se hacen auditorías o se hacen seguimientos ambientales a los proyectos,
por supuesto siempre van a haber hallazgos. Y esos hallazgos, por supuesto, se le abre un expediente y se le da un tiempo prudente a la empresa para que entonces ellos respondan a si ya cumplieron o no han cumplido con lo que establecieron en el hallazgo que encontraron durante la inspección. Entonces, ahora mismo yo no sé de qué están hablando, porque escucho mucho el tema de que hay múltiples, ¿cómo se llama?, transgresiones ambientales, pero sin embargo, cuando uno va al Ministerio de Ambiente, solamente hay 4 expedientes abiertos y ninguna multa. Don Harley. Bueno, yo creo que aquí este es un tema ya de, incluso hasta contencioso, porque sí han existido multas, precisamente parte de mis manifestaciones públicas en los últimos años, es que al entrar este gobierno y empezarse con las negociaciones, las multas precisamente se han colocado durante los últimos 2 años, ingeniero, se han empezado a colocar de manera irrisoria. Temas que tienen que ver con metales pesados, con daños a la red hídrica, con contaminación directa a las aguas. Estos temas se han ido multando con multas irrisorias, precisamente en los últimos 2 años. Así que el hecho de que no se han multado en 14 años, definitivamente habría que verificarlo. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente, recordemos de que es un ministerio, y no en esta administración, desde otras, prisionero de lo que diga el presidente de la República. Incluso el 15 de diciembre del año pasado, el presidente de la República, al momento de tratar de hacer ver que la empresa era rebelde ante sus ultimátum, decía que entonces iba a dar instrucciones al Ministerio de Ambiente para que entrara, cuando el Ministerio de Ambiente siempre ha tenido la facultad de entrar y de inspeccionar. Hablamos del contrato. En el nuevo contrato... Sí, vamos al contrato. Estos son los antecedentes y la arandela, lo que precede a lo de ahora. Pero, ¿de qué forma estaría blindándose el país en materia ambiental de acuerdo al contrato? Quiero el punto de vista de los dos. Bueno, blinda primero estamos en desamparo? Sí, quiero aclarar algo primero que todo. Para cerrar ese tema. Sí, para cerrar ese tema, exactamente. Mira, los expedientes que están abiertos son de diciembre de 2019 con respecto al tema forestal. El 6 de agosto del 2019, que también tiene que ver con incumplimiento de normas en consumo de agua, y eso está en investigación. El del 30 de julio del 2020 y el último es del 17 de julio del 2021. Esos son los expedientes que están abiertos. Entonces, yo no sé de qué hablan cuando hablan de multas, cuando realmente los expedientes ahora mismo están abiertos y están en tema de consideración. Bien, vamos al contrato. ¿Se blinda o no la parte ambiental según el contrato? Bueno, una cosa que llama mucho la atención desde el punto de vista positivo para la parte ambiental es que este contrato de 307 acuerdos, 263 son acuerdos ambientales y sociales, partiendo por eso. Segundo es que el contrato ya en su cláusula 30ª ya establece lo que es la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental del 2011. Ya hay una herramienta de gestión ambiental que se debe implementar en este contrato para lo que son las actividades mineras. Entonces, partiendo de ese punto, nosotros ya tenemos una herramienta a cual seguir. Lo que pasa muchas veces, y no entienden algunos ambientalistas que no son de profesión, que no son de carrera realmente, es que el estudio de impacto ambiental es una herramienta de planificación para todo lo largo de la vida útil del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos poner todo lo que se va a cumplir en el contrato, pero sí se establece cuál es el marco legal, ambiental, social, económico, que es el estudio de impacto ambiental como una herramienta de gestión, de planificación a lo largo del proyecto. Casi 2/3 partes del articulado están dedicados al tema ambiental y nos blindan, dice el señor Rodríguez. ¿Qué dice usted? No, esto de ninguna manera es así. Recordemos que este contrato no está siguiendo desde su negociación el procedimiento constitucional. Por tanto, aquí estamos hablando de miren, en cuanto a expedientes abiertos de temas, que yo tengo ya cerramos ese capítulo, vamos al contenido del contrato. No, porque yo tengo la certificación de los 10 multas y todo lo demás. Ahí ya tenemos dos verdades. Pero lo que ocurre, es que hay una verdad absoluta. Sí. Lo que está dos versiones, para decirlo de alguna forma. Lo que está haciendo la empresa actualmente, sí, absorbiendo recursos naturales sin el permiso administrativo vigente, eso es delito. Nosotros estamos legitimando con estos debates a una empresa que actualmente está cometiendo delito, y todo este contrato es para nadar a una orilla para legitimarse. Machín, la Asamblea de Gobierno Nacional me dijeron que estoy legitimado y voy a pagar algo que yo mismo decidí como indemnización. ¿Es así? ¿O qué óptica tiene usted sobre este tema?
Mira, la información que estoy dando es una información actualizada, o sea, del día de hoy. O sea, si hay algo más que no me hayan dicho, es otra cosa, pero esa es la información actualizada. Con respecto a lo del contrato específicamente, yo escucho muchas cosas fuera en redes sociales hablando del contrato y como decía, en contra del contrato, pero sin embargo no están en el contrato. Por ejemplo, lo del tema del canal de Panamá. O sea, eso no está en el contrato. Entonces, cuando nos vamos a la geografía de Panamá, solamente Dios tiene la potestad divina de cambiar la geografía de Panamá. Entonces, una cuenca, o sea, no puede afectar dos cuencas o una cuarta cuenca si tiene dos cuencas en medio. Entonces, la actividad minera actualmente no va a afectar lo que es el tema de la actividad o el uso de agua del canal de Panamá, porque no interactúan las cuencas entre ellas. Entonces, hablan cosas que no están en el contrato y lo sacan de contexto. en el tema de las cuencas, ¿hay riesgo o no hay riesgo? No, toda la cuenca que afecta esta actividad minera no está en riesgo. Actualmente está en franco peligro debido a la pasividad institucional y al desconocimiento de parte de la misma empresa y todo lo que está negociando de la parte ambiental. La parte ambiental es un pie de página que por haber hecho un corta y pega del estudio de impacto ambiental y ponerlo con el contrato, dicen que se blindan y que es mejor que el anterior. Recordemos que tanto en el contrato viejo como en este nuevo, esta empresa goza del temor reverencial de las instituciones. Ella en el nuevo contrato, recordemos que tiene potestades de hacerse con tierra del Estado a cualquier título, excepcionando la ley de contratación pública. Ella puede utilizar los servicios marítimos auxiliares, puede ser administrador de puertos y aeropuertos, dar servicio de transporte marítimo, aéreo y terrestre. Este es un contrato que entra como el caballo de Troya, como si fuera una concesión de recursos minerales, cuando en realidad son dos, una la titular, que es la que decimos 375 millones por cobre, cuando después dice, no, también a la afiliada se le debe dar otra. Aquí no hay evaluación ni nada. El Estado se compromete a darle a la otra, a la afiliada, oro, plata y molibdeno. Pero Oiga, las facultades son dentro y fuera. Esa frase es fuerte. Esta empresa está entrando como un caballo de Troya. Lo que va adentro es peligroso. No, mira, siempre sacan la cosa de contexto. A veces solamente leen las partes que les convienen, pero no dice de darse el caso o de ser solicitado o debe solicitar. Eso de que, ¿cómo se llama? La empresa es yo también lo he escuchado, que es un enclave colonial, que afecta contra la soberanía. Entonces cada vez, y me llama mucho la atención, cada vez que hablan de la parte inconstitucional, si escuchamos y agarramos todos los Twitter y todas las entrevistas que han dado, incluso todos los juristas no se ponen de acuerdo porque mencionan artículos diferentes cada vez que hablan del tema inconstitucional. Pero sin embargo, nosotros podemos irnos ya, y eso nunca lo menciona. El Código Judicial en su artículo 25773 establece que decisiones de la Corte en materia de inconstitucional no son de efecto retroactivo. ¿Y cuándo se ejecutó esta inconstitucional? Se ejecutó el 21 de diciembre de 2021. ¿Y cuándo se otorgó la prórroga? En el 2017. Entonces, bueno, podemos hablar, y en tema de constitucional yo sé que donde hay dos abogados hay tres opiniones, pero eso es un tema muy largo. Pero si nos basamos en el tema ambiental, o sea, es una empresa que a mí, en 32 años de servicio en lo que es la carrera ambiental, y que me molesta mucho también que utilicen nuestra profesión como bandera política o bandera social para criticar los proyectos, porque son todos los proyectos que critican. Entonces, sí es una empresa que está cumpliendo y lo podemos comprobar. Vamos a salir de los abogados y nos vamos con un sociólogo mejor. Bien. Entonces, pues. Tercia, usted. Gracias. Un estudio de impacto ambiental se hace para saber que los daños que la actividad económica va a ocasionar van a ser de alguna forma mitigados. Ese debe ser la razón de ser del estudio. Se reconocen daños, se reconocen perjuicios que van a ser mitigados. ¿Ok? Bien, la primera pregunta que le tengo es, si estamos comenzando la explotación de la mina y estamos hablando de 40 años en profundidad, 20 comprometidos ya, 20 con el paso inmediato de poderlos comprometer, son 40 años, una generación completa. ¿Por qué se devastó la cantidad de tierra que se tuvo que devastar para que iniciara la explotación? Si la explotación está concentrada en un área, ¿por qué hay tanta área deforestada?
Mire, primero que todo, no están comenzando, ya llevan 4 años. Van para 5 años de estar... El 10% del tiempo. Exactamente. ¿Cuánto es 40? Ajá. 10% de 40. La otra cosa, Van comenzando. sí, la otra cosa también, la devastación que dicen son 12.000 hectáreas y esto actualmente no lleva ni siquiera, podemos hablar de unas 1.200, 2.000 hectáreas. De lo Todo que el se- área que se ve sobrepoblada equivale a 1.200 Mira, hectáreas solamente. Exactamente, si uno va al área, porque lo importante es que visiten el área. O sea, y eso de que no se puede llegar o que no, si se pide permiso a la empresa se puede llegar y se puede conocer el área. Eso por un lado. El otro tema también es que sacan de contexto el tema de la deforestación y la reforestación. O sea, eso está implícito en el estudio de impacto ambiental y está implícito también en su plan de cierre. O sea, sí es verdad y que ¿cómo se llama? Que los proyectos necesitan, o sea, terrenos para poder desarrollar su actividad, igual que en una barriada, igual que en la parte agropecuaria. Necesitan el terreno para realizar su actividad. Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia de otras actividades con respecto a la actividad minera? Que tienen un plan de cierre. Y ese plan de cierre no comienza al final, como quieren algunos dar a entender. El plan de cierre comienza al inicio. De una vez apenas que comienzan las actividades y ya dejan de trabajar en esas actividades, comienza el tema de la revegetación y comienza el tema de lo que es la reforestación en el área. Pero también hay algo que es muy importante. La reforestación no es algo mágico. No es algo de que, bueno, que ellos se comprometieron con 10.000 hectáreas y ya las 10.000 hectáreas tienen que estar. O sea, hay que hacer estudios de suelo, hay que hacer recuperación de suelo, hay que ¿cómo se llama? Seleccionar cuáles son las especies que se necesitan para el área y la empresa tiene un banco de semillas donde está recogiendo semillas endémicas y ¿cómo se llama? Para poder entonces reforestarlo y dejarlo al mismo como estaba anteriormente. ¿Esto da confianza? ¿Es Mira, suficiente? yo quiero hacer honor al nombre del programa. A ver. Roderick, vamos a debatir. Sí. Porque yo no puedo creer que para establecer un argumento tengas que dar puya a los ecologistas y a los abogados. Y qué casualidad que yo soy los dos. Y estos artículos y toda esta situación tiene tantas inconstitucionalidades que tú puedes poner una fila de abogados y cada uno te saca una. Porque tú estás hablando el mejor escenario de los casos. Pero esta empresa lleva una docena de años incumpliendo la normativa ambiental. Y yo no entiendo cómo en tema de trata de blancas, de narcotráfico, homicidio, todo lo que está en el Código Penal, se le da todo el peso de la ley. Pero cuando se trata de un tema ambiental, no, yo desconozco que ocurra y por eso el Estado está negociando muy bien con esta empresa, cuando la empresa hoy por hoy, la realidad, no tiene permiso. La Corte manifestó su voluntad y quisiera detenerme en por qué la Corte dijo que es inconstitucional. Porque al momento de la negociación, la Asamblea Nacional solamente puede aprobar o improbar los contratos y estos no están regulados por la ley. El Código Minero regula todas las empresas mineras y lo que está buscando Minera Panamá nuevamente desde 1966. Exacto. Y lo que quiere Minera Panamá es un régimen de excepción para tratar de poner su voluntad por encima, no solamente del código, sino delante de toda la normativa panameña y legitimarse sus acciones que está haciendo hasta ahora ilícitamente. Ahora, esto es el contexto general que hay que discutir de que esta empresa hoy por hoy comete delito. Dejemos hasta ahí las cosas por hoy. Tenemos que seguir profundizando. Le voy a dar cada unos 15 segundos para una reflexión final. Sí, Don Harley primero. Ok, adelante. Hay que respetar el derecho, hay que respetar la normativa jurídica y no desestimarla o desconocerla. Y el desconocimiento de la normativa, Roderick, no exime de responsabilidad a nadie, y mucho menos a esta empresa. Don Roderick. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que respetar el derecho, pero también hay que decir las cosas tal cual como son, y no solamente cuando nos beneficia. Yo hago una pregunta y la dejo en el aire. O sea, para que una empresa minera haga minería responsable y pueda desarrollarse aquí en Panamá, tiene que cumplir con ciertas legalidades para poder tener una concesión. Yo me pregunto por qué entonces abogados y ambientalistas no están investigando y en contra de la minería ilegal en Panamá, que sí la hay, esa minería artesanal. Ahí es donde deberían estar ustedes. No Dejemos hacia las donde tú cosas, nos muchas dices. gracias. dejemos las cosas hasta ahí. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Hablamos del tema político de esta semana en segundos nada más. Siga con Debate Abierto. Muchas gracias. Estamos en el segmento en que vamos a hacer un balance de la semana política. Acabamos de hablar de un tema que usted al principio del segmento anterior habló. Sí, este es un tema, el tema minero es un tema netamente, estoy tratando de citarlo,
económico, pero se da dentro de un contexto político. Algo de esto nos Y que dijo. termina siendo social. Y que termina siendo social. Ahora vamos al segmento político. El mismo tema, vamos a iniciar con el tema minero, pero ponga toda la semana en contexto para presentar a nuestros invitados. Bien, tenemos una semana recargada, bien recargada. Tenemos uno de los juicios icónicos en pleno desarrollo. Tenemos una discusión importante en la Asamblea, que es lo concerniente a Minera Panamá. Tenemos la dinámica electoral. El renglón más ancho y más largo ha sido si las alianzas serán realidad. Es parte de la fiesta política. Y tenemos todos los problemas que se van acumulando con sus respectivas variaciones. Teníamos un tema planteado sobre el canal y su suerte, pero nos llovió con abundancia recientemente. En medio de todo esto, ¿qué resalta a la vista como un determinante en la suerte política del país? Eso es lo que pondremos en perspectiva en este segmento, sin pasar por alto algo que ya hablamos, la cerecita en el pastel, y es las reformas a la ley de transparencia. Por supuesto. Y también hay algo que se nos queda en el tintero, las reformas que se proponen también a la carrera administrativa. En fin, todo eso forma parte de... Están con nosotros esta mañana... Perdón, leyes que tienen su resonancia política. Total. Está con nosotros José Antonio Domínguez, él es panameñista, y don Roberto Ruiz Díaz, él es abogado. Usted no está en ningún partido, ¿sí? No. Usted no tiene... Ok. Gracias a los dos. Esta semana, ¿con qué tema iniciamos? Con la minera, tomando en cuenta el estado donde estamos y lo que viene la próxima semana. Ya los docentes han dicho, vamos a tomar medidas, Suntrax está en esto, los indígenas, que me trae, no sé, un déjà vu a lo que se vivió el año pasado. Yo no sé si ustedes tienen sienten el mismo aroma en el ambiente. No sé, comienza usted. Usted dice que sí. No, yo pienso que el problema de la minería definitivamente no es un tema fácil de abordar. Hay un contrato, el Estado está comprometido en cumplir. Lo que sí podríamos hacer, y me parece que es lo más razonable, es ver las condiciones que desfavorecen al país y qué necesitamos se incluye en el contrato para resolver los problemas que están causando el efecto de minería. ¿Eso implica renegociar el contrato? Claro, al más alto nivel. O sea, renegociar lo que hemos renegociado. Es que la pregunta es, ¿de verdad se renegoció? Ajá. ¿De verdad se renegoció? ¿O se hizo lo que la minera quería para no ir a un litigio legal? ¿Cuántos millones sería la demanda contra Panamá? ¿Qué beneficio tenemos nosotros? Hay un perjuicio muy grande con el tema de minería de cielo abierto. O sea, lo que tú estás viendo ahí, si tú ves las vistas de la minería, estamos destruyendo, devastando un sector que era agrícola, que era productivo, que podía tener otras funciones y que no nos iba a dañar, pero estábamos viendo la parte metálica. Esa parte metálica es la que nos llevó, y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Quiénes estuvieron a favor de dar un proyecto de ley? ¿Qué hubo detrás de esas negociaciones? O sea, que los daños que hizo quien negoció al principio esa minería, hoy la estamos pagando. Ahora, el ambiente en el que nos encontramos, y no sé, de verdad, a veces se me antoja cuando se habla de este tema, que siento a veces que hay un diálogo de sordos. Usted estuvo en la asamblea y participó. No sé cómo salió de allí la impresión de que hay alguien que vaya a convencer a alguien, o esto va porque va, o la otra semana tendremos nuevamente enfrentamientos en las calles con nuevos protagonistas. No sé, ubiquemos el contexto de lo que está pasando, cuándo está pasando. Mira, lo que pasa es que esto era un contrato minero y se convirtió en un contrato político. ¿Por qué? Porque el gobierno lo politizó. El gobierno, desde que comenzó a pautar publicidad para promover un proyecto de ley, es la primera vez en la historia que usted ve a algún gobierno promoviendo un contrato de ley. Y eso lo llevó a la asamblea. Cuando tú entras a la asamblea y participas, como lo hicimos en estos días, tú te encuentras que estás hablando con la pared. Porque los diputados se paraban. Llegaba un momento que de 9 que forma la comisión, solamente habían 2. Y lo hacían como por cortesía para decir, hay alguien en la mesa que te está escuchando. Pero realmente el mensaje que estábamos mandando nosotros era más bien para el ciudadano, porque el diputado ya tiene la decisión tomada. ¿Y esa decisión es? Y esa decisión va a ser aprobar el contrato, Claro que cuéstele lo que le cueste. ¿Qué impacto habrá de aprobarse el contrato
teniendo todas las arandelas de lo que ha ocurrido esta semana y de lo que se ha anunciado para la próxima? El impacto ver ya si está en la es. calle. El A ver, impacto está en la calle. Es decir, con una decisión previamente asumida, el riesgo de que el escenario de discusión sea la calle. No, es que ya está en la calle una la guerra discusión. avisada. Desde el momento que tú empezaste a limitarle el acceso al pueblo, a la asamblea, pero que le permitías a los trabajadores de la minera, dividiste el país. Dividiste entre los mineros y los que están en contra de la actividad minera. Y eso prendió la calle. Y el tambor batiente que le están metiendo a la discusión, que el lunes ya van para Donoso, para el martes pasar al otro distrito. Y aquí en menos de 15 días vamos a tener un contrato ley. Entonces estamos más ante una discusión política que una discusión técnica. Exacto, supuesto. porque es que se han planteado muchos temas técnicos que no le han prestado atención. O sea, se les ha dicho, mira, el contrato tiene todas estas falencias. Y es como si no existiera. Están pateando la interesa. pelota. El Ejecutivo se la patea al Legislativo y el Legislativo, ¿qué va a hacer? La va a patear y váyanse a la Corte para que dentro de 10 años tengamos otra Oye, a sentencia. propósito, quisimos tener en mesa un vocero oficial, o sea, vocero de gobierno, y no fue posible. Por eso hay dos opiniones contrarias a quienes nos gobiernan en este momento. Sí, continúe. Sí, no, lo que había dicho hace un rato de que estaban hablando en la Asamblea y habían 2 o 3 diputados nada más en el recinto. Pero hubiese discutido una ley donde vamos a rebajar el salario o las condiciones de los diputados, ahí tenías no 71, ibas a tener 142, porque hasta los suplentes iban a aparecer. Pero como se trata de un contrato con el Estado, el mensaje fue tan claro como lo acaba de mencionar el compañero. Ahora, esta Es semana... ya Sí. una decisión tomada. Ahora, esta semana también inicia lo que es la recta final de la conformación de las alianzas. Los síntomas que hay en el ambiente donde nos ubican para usted, tomando en cuenta que los panameñistas dijeron a país, por el momento no vamos a seguir conversando contigo. ¿Qué más hay en el ambiente en esta conformación de alianzas? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es simplemente la discusión de cómo se quieren repartir un gobierno, que ni siquiera han llegado. No están pensando realmente en el país, están pensando en ver quién encabeza una alianza. Mientras los problemas en la sociedad siguen, falta de educación, seguridad, empleo, el problema minero, los vemos que se centra en una discusión de restaurantes para ver quién va a encabezar la alianza. Y al final vemos que uno se molesta porque el otro está diciendo una verdad que va a salir el día de mañana. Entonces, la discusión real de si hay O alianza... sea, que Blandón se baja, eso es un hecho. Eso es un hecho, eso es un hecho. O sea, José Blandón no se ha atrevido a decirle al país que él se va a bajar. Oye, usted que es panameñista, por ahí va el asunto. Mira, al bagazo poco caso, es lo que yo diría en este caso. El señor José Isabel Blandón lo que ha hecho es demostrar un alto grado de humildad al decir, para mí el país priva. Y la alianza es una necesidad. Él creo que lo ha hecho saber a todas luces. Pero eso se ha interpretado por algunos como una debilidad, a propósito. Es que la humildad espera, se transformó en una debilidad. cosa- Y por eso usted ve a un Toto Álvarez hacer y decir lo que le ha dado la gana. Y lo único que ha recibido es, te vamos a mantener en stand-by allí, esa alianza contigo. Pero le ha dicho la verdad que no se han atrevido a decirle al país. O sea, ¿Cuál eso es es lo que esa tiene ¿Y cuál que es esa verdad? que José Blandón no va a ir ni Eso va a no es encabezar cierto. una presidencia. Es que Usted eso lo no va a es ver, cierto. lo Tú va a ver puedes- en el tiempo. Yo puedo decir que tal vez Martín Torrijos tampoco tiene intenciones de correr como presidente. Él simplemente quería aparecer en una boleta, pero él no va a hacer el trabajo que tiene que hacer por el país. O sea, cualquiera puede inventar cualquier cosa. ¿Esto es un invento? Eso es un invento total. El señor Blandón, al decir, estoy poniendo el país por delante, tengo conciencia de que como para poder lograr una gran alianza hay que estar dispuesto a sacrificios. ¿Qué significa Si sacrificio? es necesario. Que voy a ceder la cabeza, pero es que lo tenemos que entonces, entender ajá, allí. Si eso es la posición. La discusión es, tú estás hay presentando alianza, una ¿quién posición, la va a pero ¿qué encabezar? pasa con esas otras cabezas que dicen, la alianza va, pero yo a la cabeza? ¿Se Entonces, no va refiere, alianza. ¿Se refiere a quiénes específicamente? O sea, ¿quiénes nombres? Ahí está Lombana que está con eso. Y Lombana para mí cae en un peor caso. Para ¿Por mí, qué? aquí ahorita lo que tenemos son candidatos con un nivel de político inmaduro al más alto nivel. Y profesional también. Porque si son profesionales y son verdaderos políticos, tienen que saber y conocer
cuál va a ser el resultado de esas posiciones. Panamá está en un momento crítico, es un momento donde se requiere que todos depongamos intereses, que todos busquemos un bien común, una meta, cambiar el país. Para poder cambiar el país tenemos que cambiar dos cosas importantísimas. Uno, la Constitución, y la otra, tenemos que cambiar varias leyes importantes. Ahora, antes de llegar allá, no lo vamos a lograr sí, con la asamblea que tenemos. Hombre, antes de llegar ahí hay que cruzar el río, y para cruzar el río, dijo su propio candidato, hay que hablar de alianzas. Pero usted dejó en la mesa la posibilidad de que Martín Torrijos de pronto no corra. Usted está apoyando a Martín. ¿Eso se ha puesto sobre la mesa? No, han hablado de negociaciones. ¿Qué han puesto ustedes sobre la mesa en estos días? Todos los candidatos han llamado y han hablado con Martín Torrijos. Y todos han conversado con Martín Torrijos. Pero Martín Torrijos ha mantenido la posición de que él, más allá de una alianza entre partidos, porque él está siendo un crítico de su propio partido, él está pensando más en una alianza con los sectores de la población, que vienen de partidos políticos y de los sectores independientes, pero con una visión de país en el cual se tome en cuenta a los panameñistas, es decir, a los cambios democráticos, a los populares. Es decir, es una posición Martín mucho más- Torrijos no se ve en una alianza entonces. No, Nosotros no quiere vemos una yo alianza. a la cabeza, o si no, no hay alianza. O sea, ¿qué es eso? ¿El país dónde Siempre queda? el planteamiento siempre se ha mantenido es que los problemas se resuelven atacándolos en forma directa. Y la única forma que tú tienes de atacarlo es conversando con la población, no conversando con los dirigentes y los presidentes de los partidos, que son los que siempre se acomoda, es la población. La experiencia ya la Hablamos. tiene, y esa experiencia es la que permite a él llegar a diferentes lugares. El fin de semana pasado, más de 3.000 personas en San Francisco de Veragua se reunieron con el candidato, de diferentes partidos, no del PRD nada más. De ahí al día siguiente pasó el candidato del PRD y habían 14 personas en su reunión. ¿Por qué? Porque es un contacto directo que se está teniendo. Porque mientras los demás pierden el tiempo en restaurantes, pierden el tiempo en discusiones de qué me toca y qué me vas a dar, la solución se le está buscando y se le está preguntando al pueblo directamente, ¿qué necesitas y qué puedo hacer yo por ti? Y esa es la campaña de Martín El Torrijos. señor Blandón tiene mucho más tiempo, tiene varios años de estar recorriendo el país Y hablando se directamente nota con el en las pueblo. encuestas el clarito, punto no todo ese es tiempo. lo que estás presentando, es que yo, porque me acerqué allá al pueblo, voy a conseguir ese pueblo que tú te referiste tras bastidores, de que no piensa, que no está viendo el problema que el país está por enfrentar. Son los políticos y son las personas correctas, las bien intencionadas, las que tienen que hacer el esfuerzo por hacerlos entender en dónde vamos a caer. Porque pregúntenle hoy a los venezolanos, pregúntenle hoy a los nicaragüenses, pregúntenle hoy a los colombianos cómo están pasándola. Si ellos quieren que sigan los diputados, los candidatos a presidente, a ir a conversar con el pueblo, pero a la hora de actuar actúan totalmente diferente. Eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren un gobierno que les guíe, que haga lo correcto por el país, que las leyes que impongan sean para todos y no para un grupito. Como decía tras bastidores, ¿cuántos de los candidatos pueden pasar un verdadero arqueo de cómo consiguieron sus bienes? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo pone sobre la mesa? ¿Por qué lo digo? Eso lo dejo para el pueblo, pero muy pocos pueden probar todo lo que tienen. ¿Blandón podría? ¿Para hablar de su candidato? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Don Danilo Toro. ¿Qué nos están dejando los juicios? Juicio de Odebrecht, juicio de Blue Apple, el Blue Apple de anterior, esta semana. el de New Business. ¿Qué les están dejando? ¿Cuál es la radiografía que están haciendo los juicios? Es lo que acabamos de decir. Si tú no cambias la Constitución, las leyes que tienes, el sistema que tienes, va a ser lo mismo. ¿Qué es el mensaje que me están mandando con estos juicios? Unos cuantos pendejos no supieron cómo hacer la torta. Porque todos los otros proyectos donde se han llevado el mundo, ¿dónde están los responsables? Peor aún, aquí lo he expuesto. En California, una empresa americana fue enjuiciada y sentenciada y condenada porque en Panamá dio bribery, que en español significa coima. Se le probó a ellos. Pero en Panamá, ¿quién fue juzgado por eso? ¿Quién? ¿Qué sabor de boca nos está dejando la justicia con Bueno, todo esto que eso- está ocurriendo? Eso se aplica en viceversa, ¿no? A ver. Aquí estamos jugando Odebrecht y en Estados Unidos Odebrecht está contratado por los Estados Está Unidos. penalizado. Pero Y ya, está pero ya, contratado y participa en la obra en la ampliación del aeropuerto de Miami. Pero está pero ya penalizado. pasó por la justicia. Sí, Sí, ¿no? señor.
El tema es Acá eso. no. Acá el tema Acá es es otra historia. la sensación de justicia. Yo siento que con lo que hemos tenido en los últimos juicios hay una sensación de justicia. Hay una luz al final del túnel. Hay un comportamiento, de una juez que se ha mantenido recta en su forma de actuar, en donde está emitiendo condenas, que es lo que la población estaba pidiendo. Aquí la gente estaba pidiendo sanciones. Las sanciones se están dando. Tenemos que respetar el debido proceso a todos, tendrán derecho a sus recursos, pero ya hay una sensación de que al final la justicia sí puede funcionar si tenemos a las personas correctas, honradas y honestas, Mira, administrando la justicia. Hablando de justicia, hay algo que yo me enteré recientemente y la verdad que es un sinsabor muy grande. Que un expresidente, miembro de nuestro partido, ahora quiera aspirar a ser candidato para diputado en el Parlacén. Ese expresidente que dijo que era una cueva de ladrones cuando su antecesor se había ido para allá, hoy aplica dentro del partido y pone en una situación muy difícil a nuestros convencionales a la hora que tengan que ir a la votación para ver quiénes de los que son candidatos para el Parlacén puedan ser o no elegidos en las próximas elecciones. Yo creo que eso está muy mal, deja un sinsabor muy grande. Y eso tenemos que pararlo. Espero que nuestros convencionales no caigan en el juego. Ahí se va a medir el ADN del que están hechos los convencionales y el propio partido, ¿no? Porque él no se puede postular. Lo postula el partido. Una prueba de ácido para el partido. Y yo espero que nuestros convencionales hagan su papel por el bien de Panamá. Oiga, no para que se traten de escapar de la Debemos justicia. seguir siendo parte del Parlacén. No, definitivamente es un tema que es complicado salir. En su momento se trató de salir. Pero sí tiene que ser algo debidamente estudiado porque el factor beneficio que obtenemos no se siente. Cero. Es más, bueno, algunos sí se benefician. Si quisieras incluso mantener el Parlacén, tendrías que aplicar realmente el tratado como dice, que es que los miembros del Parlacén tienen que ser elegidos igualmente que los diputados. No por un grupo de convencionales, ni listita de directorio, no. Que sea elegido popularmente como es en el resto de los países. Sí. Y aunque fueran elegidos por votación popular, ¿cuál es el beneficio para el país? Pero es que se tiene que dar, mientras salimos se tiene que dar. Hay un tema que el tratado constitutivo no incluyó una cláusula de denuncia, o sea, tú no puedes denunciar el tratado. Entonces te tienes que ir a la Convención de Viena, y la Convención de Viena dentro de sus requisitos establece que tiene que haber unanimidad de todos sus miembros. Y yo recuerdo una vez que Varela comenzó ese trámite, Nicaragua fue el primero que se opuso que Panamá saliera, y hasta ahí llegó el trámite. Ahora bien, quiero plantear otro tema también de esta semana que a mí me ha hecho meditar un poco porque me hizo recordar lo que dijo el presidente cuando tomó posesión. Él dijo, lo importante no es cómo se llega al poder, sino cómo sales de él. Y veo que hay dos iniciativas que están causando algo de escozor y que tienen que ver o van a marcar cómo va a salir el actual presidente, el actual gobierno. Uno, las modificaciones a la ley de transparencia. Dos, que ya discutimos en este programa, y dos, las modificaciones a la ley de carrera administrativa para blindar a más de 48,000 funcionarios. ¿Cómo observan ustedes esto? El último tema, a cada uno le doy 20 segundos. Te voy a contestar rapidito, y en esto ya he sido reiterativo, porque la experiencia que tuve en Taiwán, y vuelvo y traigo a Taiwán a colación, en Taiwán no hay tres poderes como nosotros tenemos, hay 5. Allá el cuarto y el quinto son la Contraloría, es un poder, y el Examination Yuan es el otro. ¿Qué es el Examination Yuan? Es la institución o el poder del Estado encargado de eso que tú acabas de mencionar, la carrera administrativa. Cómo entran los funcionarios a los diferentes sectores públicos, cómo los evalúan, quién los puede despedir, cómo le aumentas el salario. No a través de quién es el presidente, quién es el ministro, porque se convierte en una cuestión política. Ahora saco una ley de carrera administrativa, es para blindar los que yo metí. Saqué a todos antes de entrar, hace 5 años, metí 48,000 nuevos y quiero blindarlos. ¿Tú crees que eso debe ser respetado por el próximo gobierno? Mi respuesta es no. Señor Díaz. Mira, ellos lo que han tratado de hacer en los últimos 6 meses es desmantelar el Estado. Le quitaron las funciones a la Contraloría, que es gravísimo, porque el Contralor ahora no hace nada. ¿Quién es el mayor fiscalizador? Están aprobando la ley de transparencia para volvernos al oscurantismo. Lo único que le falta es revivir las leyes Mordaza. Han hecho todo el kit completo para salir como el peor gobierno de la historia.
Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana aquí en Debate Abierto. Vamos a una pausa, en segundo regresamos porque yo no sé usted como panameño cómo se siente cuando escuchamos y vemos noticias que yo me alegro por mis hermanos centroamericanos, pero noticias que le dicen Intel se va para X país en Centroamérica, Google se va para X país en Centroamérica, Hop en otro país centroamericano, Amazon también. Y me quedo con la duda, ¿nos están robando el mandado de las inversiones extranjeras? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estamos quedando rezagados? René Quevedo nos acompañará para cerrar el programa de hoy y atender este tema. Hay una canción popular de salsa que dice, ¿qué tiene él que no tenga yo? Esa es la pregunta que yo me hago cuando veo tantas inversiones y de miles de millones de dólares que están apuntando hacia nuestros vecinos centroamericanos. Que dicho sea de paso, no es que celebre, pero hace algunos años atrás nosotros mirábamos así, pero resulta que ahora ellos en materia de inversión nos pueden mirar así a nosotros. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Lo que me invade como interrogante para este último segmento. Don Danilo. Sí, inversión extranjera directa fue una característica de Panamá durante una década prácticamente en América Latina. Y venían, recuerdo que para la ampliación del canal, Panamá no tenía cerca de 500 electricistas que se necesitaban. Y prácticamente tuvieron que venir todos. Ahora América Latina tiene otro planteamiento y Panamá comenzó a dar señales distintas. ¿Qué está ocurriendo en materia? Eso es lo que vamos a analizar. En materia laboral. Pero fíjese que usted lo pone como América Latina. Yo lo pongo más pequeño. Yo lo pongo Centroamérica o América Central. Cualquiera de los conceptos que usted quiera poner sobre la mesa. El que va a poner en perspectiva este tema es don René Quevedo, que es consultor. Don René, bienvenido. Buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. ¿Por qué se van para allá y no vienen para acá? Bueno, yo creo que nosotros quizás pecamos de incoherentes, ¿verdad? A la hora, nosotros estamos mandando mensajes incoherentes a la hora de atraer inversión extranjera. Hace 10 años, como dice Danilo, nosotros éramos destino favorito, la diva, ¿okay?, de las inversiones extranjeras en la región. Una pandemia y una década después las cosas cambiaron. El mes pasado, un informe de KPMG nos ubica en el puesto número 9 en atractivo para la inversión extranjera, inclusive después de Argentina, que tiene sus problemitas. Serio problema. Y bueno, como estamos viendo, nosotros nos lleva 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. Veamos el caso de Minera, ¿ok? O en esos mismos 2 años hay países que nos están robando el mandado descaradamente. México, mención especial, con todo este esfuerzo de lo que llaman el nearshoring, reubicación de las fábricas que antes estaban en China y se ubicaron para acá. Esto ha ocasionado un aumento de 400% en la demanda de empleo en los estados fronterizos. Bueno, Costa Rica, el país que proporcional a su economía atrae más inversión extranjera en el mundo, acabamos de ver, y lo cacarean, es envidia de la buena, sí, ¿no? Porque lo cacarean. Sí, sí, y el último envión de inversión de Costa Rica es como, wow, no, si la sana envidia existe, uno siente sana envidia. Sí, la última información es que Intel va a invertir 1.200 millones en 2 años, que se agrega a una inversión que ya tienen allí de una planta de 1.000 millones que emplea a 3.300 personas y tiene 5.000 contratistas. Entonces, bueno, esto se agrega. Estamos hablando de semiconductores. Sí, definitivamente creo que nosotros hemos sido incoherentes. Por lo que sea, independientemente, digamos, porque lamentablemente nosotros somos mejores buscando culpables que encontrando soluciones a problemas que no entendemos. Dejamos de ser un país, en cierto modo, atractivo. De hecho, vemos la inversión extranjera. El año pasado fue 2.700 millones, en el 2019 fue 3.900, ¿no? Entonces, hombre, ubiquémonos, salgamos de Costa Rica, vamos a El Salvador, que, bueno, tiene un presidente que muchos son Bukele lovers, otros son anti-Bukele, pero más allá de eso, Google dice, mi hub va a estar en El Salvador. Sí. Definitivamente, o sea, yo creo que tenemos que analizar esas experiencias y ver que sin inversión privada no habrá generación de empleos formales. Y la inversión extranjera definitivamente es pieza clave en todo esto. El sector privado nacional está descapitalizado, necesitamos inversión extranjera. Sin inversión extranjera no habrá generación de empleo formal. Sin empleo formal la Caja del Seguro Social no existe. Hoy estamos generando 10.000 nuevos informales por mes.
con tendencia al alza. ¿Okay? Yo creo que debemos mirar ese. Hay un estado, ha habido un proceso avanzado de precarización agravado por la pandemia, que más que un problema de empleo es un problema de confianza. Don Danilo. ¿Cuál de estos tres elementos pesa más a la hora de decidir la actitud de un inversionista extranjero? La educación del panameño, la educación. 2, la estabilidad jurídica. 3, la corrupción. Las últimas dos están muy relacionadas, definitivamente. O sea, aparte de la estabilidad jurídica, si hay una percepción de que aquí la justicia se compra, ¿okay? Definitivamente eso me da un alto grado de incertidumbre. Definitivamente no hay nada más cobarde que el dólar. Si un inversionista no se siente cómodo invirtiendo en un país, no va a venir. Entonces, los inversionistas no están haciendo fila. Entonces, creo que en ese sentido, definitivamente la seguridad jurídica. Y otra cosa, nosotros tenemos que proyectarnos como un país pro inversión extranjera. Hemos estado mandando mensajes totalmente contradictorios. Entonces creo que, y definitivamente la educación, de hecho, es realmente el atractivo que plantea Costa Rica para atraer a empresas como Intel. Entonces creo que definitivamente, lamentablemente nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. En consecuencia, es un gran reto que tenemos. Tenemos que alinear a nuestra oferta formativa a las exigencias del sector productivo, pero volvemos al tema. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal y en consecuencia no va a haber necesidad de contratar a nadie porque yo voy a estar contratando informales. Fíjese que ahora que usted habló hace unos segundos de México, nearshoring, la reubicación de los hubs para el nuevo comercio mundial, y cuando hablamos un poquito de Intel, Google, qué sé yo, los semiconductores en Costa Rica, este gobierno habló mucho de eso. Es más, la última buena noticia fue el tema de los semiconductores. Y de nearshoring comenzaron hablando desde antes de llegar a gobierno. El tema es todo esto se queda en el aire, se queda en promesas si no tomamos los correctivos internos, ahora que usted toca educación a propósito. Definitivamente. El futuro de la inversión extranjera en el país lo determinará la aprobación o no del contrato de Minera Panamá y la salida o no de la lista gris del Gafi. Explíqueme eso, lo de Minera y Gafi. Porque estamos hablando de la mayor inversión extranjera en el país, ¿okay? De entrada. Va a ser bastante complicado atraer otros inversionistas de ese tamaño si ese contrato no pasa, ¿no? Como primera reflexión. Con respecto al tema Gafi, bueno, se nos está cuestionando todo nuestro sistema financiero, o sea, tenemos un tema reputacional definitivamente que nos impacta, claro que sí, el clima de inversiones. O sea, mientras tengamos esa espada de Damocles de la lista gris del Gafi, esto inhibe la entrada de capitales. O sea, yo creo que es importante, es una combinación. Ahora, tenemos que prepararnos para ambos escenarios. Definitivamente creo que en este momento, como decía, a mí me gustan las cifras. En el 2017, Mitradel tramitó 445,000 nuevos contratos laborales. En el 2022 fueron 240,000. Quiere decir esto que en 5 años la economía perdió 205,000 contratos, ¿ok? Y la población económicamente activa aumentó en 147,000 personas. Quiere decir esto, bajó la oferta en 205,000 y aumentó la demanda de empleo digno en 147,000. Tenemos 352,000 personas buscando empleo digno y que no encuentran. Entonces, y al mismo tiempo estamos generando una gran cantidad, 10,000 mensuales, ¿okay? de informales. Entonces, eso es definitivamente porque la percepción es que perdimos la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Tenemos que transmitir confianza de que invertir en este país es seguro y que es definitivamente confiable, ¿no? Uno de los síntomas de qué tan seguro es el ambiente y qué tanta confianza hay para invertir es cuando miras a tu socio tradicional de negocios, que sin lugar a dudas ha sido Estados Unidos para Panamá. Y en las convocatorias que hacen los gobiernos, ya desde hace 3 gobiernos prácticamente, brillan por su ausencia las empresas estadounidenses. Sí. ¿Qué calidad de inversionistas estamos atrayendo nosotros si nuestro principal socio dice, no, espérate, yo no me meto en negocio contigo? Yo creo que definitivamente ahí hay un mensaje importante. Volvemos al tema de la transparencia, volvemos a todas estas cosas que estamos hablando, corrupción, percepción. Volvemos al tema. Somos
un país seguro para la inversión extranjera? Esa es la pregunta. ¿Queremos inversión extranjera, sí o no? Entonces yo creo que definitivamente en la medida que nosotros podamos transmitir esto, creo que hay buena intención. Sin embargo, una cosa es la retórica y otra cosa es la realidad. Esa percepción, porque la mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya invirtieron acá. Entonces, por eso es que creo que es importante, de alguna manera, que todo esto, para yo poder generar confianza, yo tengo que ser predecible. Y es allí donde quizás estamos mandando mensajes incoherentes con respecto a todas las posiciones que hay en el país en pro y en contra de la inversión extranjera. Don Danilo. En los últimos años, Costa Rica ha estado registrando cifras de violencia más altas que Panamá. Así es. Normalmente las había tenido mucho más bajas que Panamá y hoy en día están en una situación apremiante, realmente apremiante. Es más, recientemente el presidente de Costa Rica conversó sobre el tema con su homólogo de Estados Unidos. Pareciera que este entonces no es un factor que decide tanto como los otros a la hora de que un inversionista extranjero pueda considerar a un país para venir a apostar. Porque Salvador es apenas hace un par de años un país relativamente tranquilo con respecto a lo que es violencia. Hasta hace poco era un país tranquilo. No se puede decir que Salvador ya tenga la cura de la estabilidad. ¿Cómo se decidió a poner un centro laboral internacional como ese? ¿Qué representa entonces realmente la estabilidad y la seguridad en ese sentido? Buen punto. Buen punto. Yo creo que es importante que analicemos que lo que ha estado ocurriendo con Salvador, con Costa Rica, son empresas norteamericanas, ¿okay?, que han estado ausentes acá, digamos, en nueva inversión. Creo que volvemos al tema de la estabilidad jurídica, definitivamente. No, y otra cosa, volviendo a la conversación del presidente Chávez de Costa Rica con el presidente Biden, lo felicitó por su aporte en el control, en el tema del migratorio, ¿ok? Y entonces miramos lo que está pasando aquí. Nosotros estamos realmente desbordados, ¿okay? Eso a mí me dejó totalmente confundido. Bueno. Y además le anuncia ayuda cuando nosotros estamos que no nos alcanza la plata. Entonces, ayúdame a entender eso. O sea, hay que preguntar al Departamento de Estado qué están recibiendo ellos. Sí, y efectivamente, y es el Departamento de Estado el que hace el anuncio acá, nos incorpora a esta lista de países que van a participar en esta línea, digamos, de encadenamiento productivo de los semiconductores hace poco, ¿okay? Con una inversión importante dirigida a las empresas. Primero tenemos que atraer a las empresas, ¿okay? Primero. Pero Costa Rica nos lleva a la delantera, como decía, ellos ya tienen una planta. Le hicieron una remodelación de $1.000 millones y le van a meter 1.200 millones más en 2 años, ¿no? No, pero fíjese que no es el tema, pero ahora que nos trae este asunto de cómo maneja Estados Unidos su relación con Costa Rica, me quedo pensando también que Petro nos pasa por encima, que es el que tiene frontera con nosotros y que nos está dejando pasar toda la migración, nos pasa por encima y se va para Costa Rica también. Hay algo que está pasando con Panamá que yo no logro interpretar qué es. Sí. De pronto usted tiene una aproximación. No, yo creo que, volvemos al tema, creo que se incrementó la incertidumbre con respecto a Panamá. Antes Panamá era bastante predecible, o sea, en cuanto a, digamos, de hecho, tan es así que atraíamos inversión. Ese es un indicador muy importante. ¿Qué tan predecibles somos? Y yo creo que hay, pienso que cuestionamientos, asumo yo, habrá que preguntarles a ellos, pero asumo yo que dejamos de ser un país predecible, dejamos de ser un país con una, digamos, con estabilidad. Tenemos una estabilidad, claro que sí, democrática, etcétera, pero quizás ha pasado ciertas cosas últimamente con el tema de corrupción. No podemos obviar lo que está pasando ahorita en materia legal, estos juicios de alto perfil en materia de, digamos, corrupción en obras del Estado, etcétera. Difícil esto, por más que no queramos y queramos mantenernos al margen. Todo esto ayuda a esta imagen de seguridad jurídica y atractivo para el inversionista. ¿Ayuda o afecta negativamente? Porque claro, usted planteaba el tema de lo que nos está dando la justicia a estas alturas en materia política. Ahora lo estamos viendo en el plano económico. Exactamente. Sector turismo suele ser un sector que se bambolea con el viento fuerte que estuvo en pandemia. Luego, le ha costado coger un respiro en Panamá. ¿Por qué ha costado tanto que el empleo mejore en el sector turismo? Sí, y una cuestión importante, ¿no? Porque uno de los argumentos que se plantea en contra
de la actividad minera es que no somos un país minero, sino turístico. 62% de los empleos en el turismo son informales. Hace 10 años era 25%. Quiere decir esto, que la desconfianza de los inversionistas en el sector turístico ha aumentado dramáticamente. Se habla del potencial turístico, del potencial logístico. Potencial sin inversión es ilusión. ¿De qué nos sirve hablar de potencial si no somos capaces de atraer las inversiones que lo hagan realidad? Es que ni siquiera lo han podido hacer los ticos, ¿ok? Los ticos utilizados como punto de referencia en el sector turístico generan 370.000 empleos turísticos, de los cuales entre el 55 y el 60% son informales, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando más empleos formales. Entonces, no existe confianza. O sea, va a ser muy complicado que el turismo realmente realice su potencial si los mismos empresarios turísticos no confían, por las razones que sea, las políticas que se han establecido. Hemos creído un ambiente de incertidumbre, ¿ok? Y la gente no está invirtiendo en el sector turístico, y esto hay que realizar. Básicamente es lo que hay que cambiar. Cómo transmitir confianza de que invertir en el turismo panameño es buen negocio. Ese es el gran reto que tenemos como país. De pronto tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y de estarnos jalando las greñas entre nosotros y mirar que hay algo que está pasando en el vecindario y que nosotros no estamos actuando a la altura para seguir siendo el país líder que éramos hace pero muy pocos años. Gracias, don René, por acompañarnos. Gracias por la don Danilo, gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, juntos otra vez en lo que queda este fin de semana. Seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestra vida. Recuerde, a las 3, usted ve completo el programa en Eco TV. Buenas tardes.